Hola, bienvenidos a nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Qué gusto esta oportunidad podernos reunir y compartir en familia de este tiempo maravilloso, de este tiempo especial. Gracias por acceder a nuestra plataforma de YouTube. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, a que te suscribas a nuestro canal Hechos Copacabana y actives la campanita de las notificaciones para que puedas recibir constantemente nuestros anuncios de cuando estamos haciendo nuestras transmisiones. Muy bien, este es el momento en donde entonces nos vamos a preparar. Busca el lugar más cómodo para que estés con tu familia, para que podamos compartir este tiempo. Conéctate a través de tu televisor, a través de tu iPad, a través de tu celular o a través de tu tablet o de tu computador. Lo importante es que lo hagas cerca a la red de internet para que nuestra transmisión sea continua y no haya ninguna interrupción. Te hago las siguientes recomendaciones. Primero, este tiempo va a tener un momento de adoración, de alabanza, así que te invito a que con libertad adoremos a Dios, exaltemos su nombre. Segundo, vamos a tener un tiempo de oración. Conéctate con nosotros en ese clamor, en esa intercesión, porque creemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, está atento para escuchar la oración de sus hijos. Así que juntos oremos y clamemos a nuestro Padre Celestial. Y tercero, vamos a tener un tiempo de palabra, de enseñanza, donde con su palabra vamos a ser edificados, vamos a ser transformados. Así que te recomiendo que prepares tu Biblia, porque vamos a usar la palabra de Dios. Prepara tu agenda para tomar notas, un cuaderno para tomar notas, y prepara un esfero, un bolígrafo para que tomes las notas en tu agenda. Y entonces estamos preparados. En unos minutos iniciará nuestra transmisión, así que si aún no has compartido el enlace o tú ves que algún familiar aún no se ha conectado, algún amigo no se ha conectado, yo te invito a que rápidamente le envíes el mensaje para que todos ahí en casa estemos adorando, bendiciendo el nombre del Señor, pero también en la expectativa de la palabra maravillosa que Dios tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Y estamos entonces dispuestos ya para que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestros hogares. Bienvenidos, esta es nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Hola, muy buenas noches, bendiciones, qué rico que nos estén acompañando nuevamente en nuestro culto en vivo. Ahí donde estás, yo te invito a que dispongas tu corazón con toda tu casa, con toda tu familia. Es tiempo de adorar al Señor, amén. Así que si ves que falta algún miembro de tu familia, llámalo rápidamente. Y también aprovecha este momento para compartir el enlace a otras personas. Vamos a adorar juntos el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, yo te invito que en familia, con tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, levantemos en esta noche nuestras manos al Señor y le demos gracias por su hermosa presencia. Vamos a decirle todos juntos: Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Padre. Adoramos tu nombre en esta noche, Dios. Dile, hoy queremos sentir tu dulce presencia en nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias, Jesús, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado. Tu mano no se ha cortado para bendecirnos a nosotros, tus hijos. Por eso te damos gracias, Señor, y nos acercamos con un corazón agradecido, Dios, por tu inmensa bondad. Dile, por tu inmenso amor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará
sé que he vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Levántale tus manos y tu voz y dile: en ti confiamos, Señor. En ti confiaré, Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. siempre he sido fiel. Nunca nos has fallado, Señor. Gracias, precioso Rey. Una vez más, muro rodeando estoy. Muro rodeando estoy. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, Señor. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Levanta tus manos y dile: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú Mueves montañas, yo creo en ti. sé que lo harás. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Él está moviendo la montaña. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra La noche acabará. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, te alabará, te alabará, te alabará, te alabará. Yo sé que tú Mueves montañas, yo creo en ti. Yo sé que lo harás. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Muro rodeando. Muro rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Dígale más: nunca me has fallado. Mas nunca me has fallado, Dios. Yo quiero que repitamos esa palabra: nunca me has fallado, nunca me has fallado, nunca me has fallado, Dios. Vamos con toda nuestra fuerza: nunca me has fallado.
Señor. Si puedes darle un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Nunca nos has fallado, Señor. Aleluya. Dale gracias a Jesús. ¿Cuántos tienen un Dios grande, un Dios fuerte? Levántale tus manos al Señor y vamos a declarar todos juntos: yo tengo un Dios grande. Dilo, mi Dios es fuerte, y a ese Dios alabamos, a ese Dios exaltamos con nuestros corazones. Levanta tus manos en señal de victoria y alaban a Jesús con todo tu corazón. Te alabamos, Señor. Vamos a decirle a Él: creaste el universo con tu gran poder, con un soplo de tu aliento formaste que yo soy. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Y solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Vamos, díselo. Y solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Vamos a alabar a Jesús. Te adoramos, Señor. Creaste el universo con tu gran poder, con un soplo de tu aliento formaste quien yo soy. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Y solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Solo tú, solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Y solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Vamos, díselo. Solo tú, solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Y solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Solo Él es digno de nuestra adoración. Solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Que mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es
alabanza y adoración. Amén. No te canses de alabar a Jesús en esta hermosa noche. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Hazte tus palmas ahí donde estás. Vamos a declarar juntos que no hay nada imposible para nuestro Dios. Porque su palabra dice que para el que cree todo le es posible. Vamos a decírselo. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible.
¿Cuántos dan gracias al Señor por esta hermosa noche, por este hermoso tiempo donde disfrutamos y nos gozamos en su presencia? Dile gracias, Señor, disfrutamos de tu presencia en esta noche. Disfrutamos, Señor, de tu hermosa presencia en nuestras vidas, Padre, porque tú eres el anhelo de nuestros corazones. Dile, tú eres el anhelo de nuestras vidas, Señor. Tú eres el deseado de mi alma. Mi alma te anhela a ti, Jesús. Solo a ti, precioso Jesús. Y ahí donde estás, yo te invito a que anheles la presencia de Dios con todo tu corazón. Que en esta noche tú puedas conectar, que tu espíritu se pueda conectar al Espíritu Santo en esta noche y le podamos adorar en espíritu y en verdad. Así que yo te invito a que le mires a Él, que le clames a Él con todo tu corazón, que le adores solamente a Él. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, porque sé que tú no rechazas nuestra adoración, nuestra oración. Tus oídos están atentos a nuestro clamor, Jesús. Dile gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy por tu hermosa presencia. Gracias, Señor. Oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Solo basta esperar y confiar en Él. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él queda en silencio, oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. En la prueba alaba, sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Vuelva al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Trabaja para los que confían, camina contigo de noche y día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Vamos, levántale tus manos con fe al Señor. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando.
ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a aflicción, de la dificultad, levanta tus manos y simplemente alaba a Dios. Dile: Señor, porque yo entrego mis cargas, yo entrego mis problemas, mis dificultades, Señor. Yo te las entrego a ti, porque sé que tú tienes el control, Jesús. Porque sé que para el que cree, todo le es posible. Y creemos en ti, Señor, en que tú estás obrando. Dile: yo creo en que tú estás obrando en mi vida, Jesús. Alábalo a Él, porque Él está obrando. Él está haciendo la obra en tu vida, en tu familia. Simplemente alaba al Señor. Simplemente alábalo a Él. Simplemente levanta tus manos y reconoce que solo Él tiene el control. Alábalo a Él. Dile: gracias, Jesús. Dile: gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias en esta noche y disfrutamos de tu hermosa presencia y nos disponemos para recibir esa palabra que sé que has preparado para mi vida en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Hola, que el Señor te bendiga. Qué alegría poder disfrutar esta noche de los milagros y las maravillas que Dios va a hacer, porque yo creo que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Esta es una noche de milagros y hemos declarado que la palabra de Dios tiene poder. Tú recibes la palabra de Dios y la palabra de Dios se activa, se materializa. Todo lo que nosotros creamos de acuerdo a su palabra, lo que Dios ha dicho, se hará realidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el tiempo donde Dios se va a manifestar en tu casa, donde Dios se va a manifestar en tu familia, donde Dios va a cumplir las promesas que Dios te ha hecho en el nombre de Jesús.
Es algo poderoso creer que el poder sobrenatural de Dios es real para este tiempo. No vivamos naturalmente, es tiempo de que nosotros activemos nuestros sentidos espirituales para ver la acción de Dios, para ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios opera. Dios es real, pero Dios también es tu papá y Dios quiere darse a conocer. Dios quiere darse a conocer a través de prodigios, a través de señales, a través de maravillas. Entonces necesitas abrir tu corazón, necesitas ser sensible a su voz, donde Dios quiere dar a conocer su poder, donde tu vida no volverá a ser la misma después de este tiempo. Cree en Dios y haz historia. Yo te animo a que creas en Dios y hagas historia. Necesitas bloquear tu mente física y necesitas despertar el espíritu en el nombre de Jesús. Necesitas bloquear los argumentos que están impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Necesitas bloquear e impedir a todo pensamiento entenebrecido que bloquee la gloria de Dios. La gloria de Dios va a querer llegar a tu vida y nosotros necesitamos expandir nuestro entendimiento y elevarlo al entendimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son altos, pero el apóstol Pablo nos habló de que nosotros podemos llegar a tener la mente de Cristo. Mira esa maravillosa promesa. Así que para comenzar este tiempo, yo te animo a que cierres tus ojos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a comenzar a entrar en ese mundo espiritual, a entrar en lo sobrenatural de Dios. Cierra tus ojos y clamemos a Dios para que tú seas pasado a otra dimensión. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por mis hermanos que se están conectando a ti, Señor. No se conectan solamente a un canal, sino que se conectan, se alinean a ti. Espíritu de Dios, no queremos lo natural, Señor. No queremos los sentidos físicos. En esta hermosa noche, Señor, no queremos, Señor, lo natural, queremos lo sobrenatural, amamos lo sobrenatural, tú eres sobrenatural. Señor, hasta este tiempo los sentidos físicos no nos han permitido ver, Señor, el poder sobrenatural. Por eso se despiertan nuestros sentidos espirituales, Padre, para que podamos verte a ti en acción, para que podamos ver tu gloria, para que podamos ver tu manifestación en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, no queremos ser privados de tu soberanía ni de tu presencia. No queremos pasar desapercibido este tiempo donde tú te estás moviendo, Señor, como nunca antes. Este es el tiempo donde has decidido moverte como nunca antes. Espíritu Santo, yo te pido que toques las vidas, los corazones, Señor. Penetra hasta lo más profundo de su ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el tiempo donde nosotros, los hijos de Dios, seremos más productivos. Tu vida productiva se activa en el nombre de Jesús. Levanta tus manos porque para ti es esta palabra. Levanta tus manos, recibe esta palabra con fe. Recibe esta palabra con fe. No puedes vivir por debajo de los privilegios que Dios ha creado para ti. No puedes vivir por debajo de las condiciones. Recibe esta palabra. Activa tu fe para que puedas vivir, mas el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús, no retrocedas, no mengues en la fe. Debes crecer en la fe, que cada día que pasa tu fe se incremente. No que mengues, no que te enfríes, no que te endurezcas. Al contrario, tu mentalidad debe ser la mentalidad de un guerrero, de un verdadero hijo de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por todos aquellos que se conectan a este tiempo, por todos aquellos que sintonizan este canal. Señor, este es un medio, pero la fuente eres tú, Señor. Este es un medio, Padre, pero tu palabra, Señor Dios, tu palabra, Padre, es la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te bendigo, yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, en el nombre de Jesús. Padre, seremos transformados, seremos empoderados en el nombre de Jesús. Yo lo creo, así será, Padre. Veremos tu gloria, veremos tu poder, veremos tus señales, veremos tus prodigios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy te voy a hablar acerca de un tema muy especial. Estamos hablando del libro de Éfeso, estamos hablando acerca de este tiempo especial, de cómo el apóstol Pablo, cuando comenzó sus viajes misioneros, fundó una iglesia muy linda. En su tiempo fue una de las iglesias más significativas, hablando en el movimiento cristiano, hablando en la era cristiana.
el apóstol Pablo fundó una iglesia y esa iglesia contrarrestó los poderes de las tinieblas. Estuvimos hablando de que el apóstol Pablo, después de pasar por las regiones superiores, vino a Éfeso y él estuvo mucho tiempo, él estuvo prácticamente como 3 años edificando esa iglesia. Él estuvo 3 años contrarrestando el reino, el imperio de Satanás que se había establecido ahí con poder. Había una diosa llamada Diana de los Efesios, pero quiero profundizar un poco más para entrar en este maravilloso tema. Tenemos muchas cosas para hablar. Le pido a Dios que nos dé mucho tiempo para poder expresarlas y para que tú las puedas recibir y que tú puedas crecer espiritualmente. Se trata de que te podamos nutrir. Muchas veces nosotros leemos la Biblia solamente por leerla de una manera común, de una manera natural. No entramos lastimosamente al contexto, no entramos a profundizar quién era Éfeso. Simplemente nos limitamos a leer la Biblia como si fuera un libro común. Pero qué bueno que nosotros nos preguntemos qué pasó en Éfeso, qué pasa con Diana de los Efesios, por qué tanta oposición espiritual, por qué el apóstol Pablo tiene que meterse a la presencia de Dios y entrar a un nivel espiritual, por qué el apóstol Pablo habla mucho acerca de la vida espiritual. Precisamente a esta iglesia, esta es la iglesia a la que más le habla. La carta a los Efesios es la carta donde más habla acerca del mundo espiritual, acerca de la vida espiritual. Vivimos en tiempos similares. Nosotros encontramos aquí a Diana de los Efesios, que es Artemisa. Hace mucho tiempo esta diosa tuvo un principio, conocida como Semiramis. Desde Génesis ella aparece. Es la mamá de Nimrod, el hombre que construyó la Torre de Babel. Y la historia judía, la Misna y el Talmud, dice que esta mujer, Semiramis, tuvo relaciones con Nimrod y nació Tamuz. Tamuz nació el 25 de diciembre y desde ese día se conmemora una fiesta a Baal. De ahí aparece la palabra Baal. Y nosotros podemos darnos cuenta cuánta inclinación hubo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hacia Baal. Una adoración total donde no les importaba sacrificar a sus hijos, entregarlos para tener más fertilidad en sus cosechas. Baal también se manifestaba. Por eso nosotros podemos ver en esa guerra también espiritual que tuvo el profeta Elías con los 450 profetas de Baal y Acera. Esa guerra que tuvieron ellos estaban en su costumbre desesperados porque Baal no se manifestaba, y la razón era que la presencia de Dios estaba ahí y Baal no se podía manifestar ante la presencia de Dios. Pero de alguna forma ellos tenían cierta adoración porque el diablo, Satanás, como dice la palabra de Dios, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás también hace milagros. Satanás también se manifiesta de una manera sobrenatural. Recuerde que Satanás también es un ser espiritual. Y nosotros hoy en día lo vemos a través de las estatuas, como Satanás obra en milagros para tener cautiva a las personas, para tener esclavos. Entonces, este templo de Artemisa es una conmemoración a esta Semiramis, a Acera, a Astarot, a Astartet. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel se vio inclinado a la adoración de esta diosa. La diosa conocida como la diosa de la fertilidad. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día también, por ejemplo, no con María, la de la Biblia, la que aparece en Mateo, Marcos, que es la madre del Señor Jesucristo, sino más bien una virgen que ha venido cambiando y ha venido camuflándose. Satanás sabe disfrazar también a sus ídolos. Y conocemos que en este tiempo la Artemisa, Diana de los Efesios, Astarot, Astartés, Semiramis en Génesis, conocemos que esta mujer se ha venido cambiando, ha venido mutando, y hoy la conocemos como la estatua o el ídolo, la Virgen María. Y por eso usted va a los templos, y los templos son grandes, gigantes, y la mayoría de templos tienen el nombre de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de las Lajas, y así sucesivamente usted encontrará templos dedicados a una diosa, y no a Jesucristo de Nazaret, no al Dios Todopoderoso, sino templos dedicados a una diosa. Los indios, por ejemplo, la Pachamama. Entonces miramos nosotros y así podemos entrar nosotros a profundizar este tema y nos podemos quedar mucho tiempo hablando acerca de ello. Para eso nosotros tenemos diferentes cultos donde vamos a profundizar, y hoy te quería profundizar acerca de Éfeso, otra parte que de pronto no conocías, que la diosa Diana de los Efesios es la misma Artemisa a la que hoy el mundo también le adora y a la que hoy el mundo también hace procesiones. O sea,
que la palabra que Dios había establecido a Éfeso también es una palabra que nosotros la debemos recibir hoy. Y que si el apóstol Pablo tuvo que andar en regiones superiores para meter el evangelio o para introducir, para predicar, para evangelizar a Éfeso, nosotros también debemos estar en esas regiones superiores. ¿Y qué es estar en las regiones superiores? Estar en las regiones superiores es a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Eso es estar en las regiones superiores. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que hay un panorama distinto a lo que el mundo te está presentando cada día. Cuando prendes el televisor, tú ves un panorama totalmente, tal vez oscuro, porque ese es el sistema de este mundo. Pero cuando vas a la palabra de Dios, comienza tu vida a resplandecer. Tu vida comienza a llenarse de luz. Y ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú desarrolles inteligencia espiritual. Ese se llama el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama inteligencia espiritual. Y te animo, hay un texto clave que incluso conecta el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios, los conecta. Y el texto clave está en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo en esa carta desde la cárcel, él está en la cárcel y él les manda la carta desde la cárcel. A ellos se las manda con un propósito claro, con un propósito específico. Él está en Roma. Él está en Roma y desde Roma escribe esa carta. ¿Qué ánimos tendrá una persona a escribir una carta? ¿Qué ánimos tendrá alguien en expresarse si alguien está encarcelado? Pues déjeme decirle que el apóstol Pablo estaba viviendo en el Espíritu. No es posible vivir en la condición humana con los sentidos activos físicamente hablando y estar en una cárcel. ¿Qué ánimo? O sea, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se inspira? Es la palabra. ¿Cómo se inspira para poder mandar una carta tan maravillosa como es la carta a los Efesios? Por eso él habla acerca de la armadura espiritual. Cuando él habla de la armadura espiritual, él está mirando el contorno, él se está inspirando en un soldado romano y mira su armadura y él comienza a expresar y a desarrollar la armadura de Dios. Y usted encuentra palabras selectas, palabras claves aquí, palabras del Espíritu, lugares celestiales. El apóstol Pablo, sentado o tal vez acostado o tal vez sufriendo en una cárcel, ahí en prisión, habla de que él está sentado en lugares celestiales. Me parece ilógico. Eso parece controversial. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no está en lugares celestiales hablando físicamente. Pero la vida en el Espíritu es vital. La vida en el Espíritu en este tiempo, yo sé que es un tiempo físicamente no difícil porque tienes muchas comodidades. Pero en este tiempo nosotros podemos conectarnos a ese mundo espiritual. Así como Pablo desde la prisión se conectó al mundo espiritual. Y donde se dio cuenta que hay recursos inagotables. Dijo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Podemos nosotros entrar a esa dimensión espiritual. Te hablo de dimensión y tal vez la gente dice, uy, me está hablando de cosas extrañas, me está hablando de cosas místicas. No, no te estoy hablando de cosas místicas. Te estoy hablando de la revelación, porque eso es lo que Dios quiere revelar. La palabra conocimiento en la Biblia no es solamente aprender. La palabra conocimiento en la Biblia es revelación. Tiene que ver con la revelación. Y Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere revelarse. El mundo rechaza a Dios porque no lo puede ver. No rechaces esta palabra. No rechaces esta palabra porque esta es una verdad. Dios quiere revelarse y para revelarse necesitas entrar en el Espíritu. Así como Jesucristo le dijo a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios hasta que tengas un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo amplía demasiado lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo y precisamente lo amplía aquí en esa carta a los Efesios. Entonces, Efesios 4, versículos 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos a la vida de Dios. Ahí nosotros encontramos la clave para entender todo el libro, no solamente una parte, sino todo el libro de Éfeso.
y es la palabra ajenos a la vida de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos ajenos a la vida de Dios? ¿Cuántos de nosotros somos ajenos a las promesas de Dios? ¿Y por qué viene ese rechazo? ¿Por qué viene esa separación? Nosotros podemos estar cercanos a lo que el Padre de Dios, a lo que el Padre nos ofrece. Nosotros podemos estar cercanos a lo que Dios quiere darnos. Hay promesas, más de 3,000 promesas en la palabra de Dios que nosotros no hemos podido reclamar porque somos ajenos. Usted es ajeno a lo que pasa en el reino de Dios, pero somos muy cercanos a lo que pasa en el mundo. Somos muy cercanos a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Somos muy cercanos a lo que dijo un presidente. Somos muy cercanos a la escasez. Somos muy cercanos a la pobreza. Somos muy cercanos a la enfermedad. Pero somos ajenos a la vida de Dios. Y nosotros como cristianos, escuche bien, debemos marcar la diferencia. Nosotros como cristianos no podemos vivir debajo de los privilegios donde Dios nos ha establecido, donde Dios nos ha sentado. Mire que en el capítulo 4 ya el apóstol Pablo, capítulos anteriores, versículos anteriores, él habla de que estamos sentados en los lugares celestiales. Ese es el contexto y esa es la forma como él está hablando. Lugares celestiales. Recuerde que yo le había dicho el día domingo que Éfeso estaba acostumbrado, los habitantes de Éfeso, a la brujería, a la hechicería, al movimiento, digámoslo así, sobrenatural, pero de las tinieblas, de la oscuridad. Pero hay un contraste totalmente diferente y ellos en el Evangelio, cuando ellos reciben al Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo cuando entra a Éfeso, dice la palabra de Dios en Hechos que él les preguntó, ¿ustedes ya fueron llenos del Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu, ni siquiera sabíamos que había el Espíritu Santo. Inmediatamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser cercanos a Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez tú que me estás viendo, tú crees que estás lleno del Espíritu Santo, pero yo te diría que no. Porque la llenura del Espíritu Santo cambia tu mente, la llenura del Espíritu Santo cambia tu condición de vida, cambia tu manera de comportarte, activa la fe. Y si eres de las personas que tienen miedo, si eres de las personas que creen más a lo que dijo un hombre que a lo que Dios está hablando, yo te digo algo, no estás lleno del Espíritu Santo. Porque siempre hemos pensado que la llenura del Espíritu Santo es universal, que la paternidad de Dios es universal, o sea que Dios es el Padre de todos y que Dios llena a todos con el Espíritu Santo. Sí, Dios lo puede hacer y todo aquel que se acerca a Él no le echa fuera. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también la llenura del Espíritu Santo también es para todos, pero no todos están dispuestos a entregarse, no todos están dispuestos a recibir el Espíritu Santo para entrar en el servicio de Dios. Y no lo hacen porque no tienen fe, no están convencidos, lo creen tal vez en su mente física, pero no lo han entendido en el Espíritu. Es necesario que nosotros podamos entenderlo en el Espíritu. Y aquí nosotros miramos un contraste. La palabra gentiles y la palabra judíos. Habían personas que se habían entregado a Cristo en Éfeso, personas que le servían a Diana y estaban en el templo sirviendo a Artemisa, se habían convertido a Cristo. Y entonces ya había una diferencia, estaban los cristianos y estaban los gentiles. La palabra gentil significa separado de, la palabra gentil significa incrédulo. Para este tiempo nosotros podemos relacionarla con una persona incrédula. Entonces los gentiles y los cristianos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en términos nuestros es: esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros incrédulos, como las personas del mundo, del sistema, que andan con el entendimiento entenebrecido. Pero mire la relación que tiene. Que andan primeramente en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Hay 3 puntos importantes que nosotros podemos destacar para desarrollar inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Porque hemos estado hablando acerca de inteligencia común, la inteligencia acerca del conocimiento, la inteligencia, los que se van y estudian y se preparan en una carrera universitaria, es una inteligencia intelectual, pero aquí hablamos de una inteligencia que está por encima, es una inteligencia superior y es la inteligencia espiritual.
Y esa inteligencia se la desarrolla a través de una relación. Primero, con la palabra de Dios. Segundo, a través de la oración. Y tercero, a través de la fe. Porque de nada sirve que tú te llenes de conocimiento y no creas. La palabra deja de ser conocimiento cuando tú crees en lo que Dios ha dicho y se convierte en revelación. Ahí se convierte en revelación. Entonces, hay un contraste, están los hijos de la luz, que son los cristianos, y están los hijos de las tinieblas, que son los incrédulos. Pero lo primero que quiero hablarte, ¿qué es la vanidad de su mente? Para que nosotros podamos desarrollar esa vida. Entonces, la vida de un incrédulo está destinada a la trivialidad absoluta de pensamientos y acciones. Por eso el rey Salomón dijo que así como el hombre piensa, tal es él. O sea, nosotros somos el producto de nuestros pensamientos. Nuestra vida es claramente el producto de lo que nosotros pensamos. Entonces, los pensamientos del hombre consumen sus energías en pos de metas egoístas, en la acumulación de lo que no pasa de ser temporal. Ese es el pensamiento, acumular, ese es el pensamiento incrédulo, acumular cosas que no pasan de ser temporales, buscando satisfacción en lo que es engañoso y finalmente decepcionante. Así es la vanidad de la mente. Siempre se buscan pensamientos comunes, pensamientos naturales, normales, pensamientos vanos, pensamientos vacíos. Esa es la vanidad de la mente. El hombre pretende alcanzarlo todo en este tiempo y por eso miramos el comunismo y por eso miramos grandes naciones que quieren adueñarse y no les importa, son egoístas, no les importa enfermar, no les importa destruir a otras naciones con el propósito de engrandecerte. Y la palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y al fin pierde su alma? El hombre en su pensamiento, van en la vanidad de su mente, ha tratado de alimentar un cuerpo, ha tratado de levantar una vida ajeno a la vida de Dios, ignorando a Dios, ha tratado de edificar, ha tratado de construir, ha tratado de levantar una torre, así como en la Torre de Babel ha tratado de levantar algo que va en contra de los principios bíblicos y que verdaderamente es vacío. Esa es la vanidad de la mente. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas con el entendimiento así, con un entendimiento vano? Por eso la palabra es clara cuando nos habla de que estamos sentados en los lugares celestiales. Nos está invitando a que pasemos de una mente vana a que pasemos a una mente espiritual, que pasemos de una mente sin sentido a la mente de Cristo. En Isaías claramente está establecido que los pensamientos de Dios son altos, pero ahora podemos colocar nuestro pensamiento al nivel de Dios. ¿Cómo hacemos para no caer en esta mente de vanidad, llena de vacíos? La palabra de Dios. Nosotros debemos comenzar a llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Una mente vana es una mente que está llena de preocupación. ¿Qué es preocupación? Si usted mira la palabra preocupación, significa estar ocupado o esclavizarse antes de. Estar ocupado o esclavizarse antes de. Entonces, cuando nosotros vamos a la fe, ¿qué hace la fe? La fe pone al revés la preocupación. Pero cuando tú te preocupas y cuando tú trabajas en la mente vana, ¿qué haces tú? Colocas la fe al revés y entonces tu vida no tiene sentido. Ahí es donde la vida no tiene sentido. Para mirar nosotros la mentalidad vana, te animo a que tú también estudies en tu casa el libro de Eclesiastés. Ese libro estuvo a punto de desaparecer por causa de que siempre él estaba hablando de que todo es vanidad, de que todo es ilusión, de que todo es pasajero, de que todo es temporal. Y no generaba aparentemente ninguna esperanza, no daba ninguna esperanza, no daba ninguna salida. Pero desde el capítulo 2 él comienza a hablar del verdadero sentido. Y dicen, todo es vanidad, si yo soy rey y tengo muchas posesiones, aún esto es vanidad. Y comienza a hablar de la vida ilusoria y se da cuenta que la vida en este sistema verdaderamente sin Dios no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del hombre? El pensamiento del hombre es consumir sus energías, gastar su vida
en metas totalmente egoístas, pensamientos vacíos. Nuestra vida debe ser transformada, nuestro pensamiento debe ser renovado y no podemos entrar en el conformismo que tiene este mundo. Nosotros, los hijos de Dios, debemos marcar la diferencia en nuestros pensamientos, construir nuestras vidas en el pensamiento, en la sabiduría, en las promesas que Dios nos ha dado, edificar en lo que Dios ha dicho. No edifiques en lo que el mundo dice, porque no vas a edificar, al contrario, te vas a arruinar. Edifica en lo que Dios ha hablado, edifica en lo que Dios está diciendo. Este es el tiempo donde nosotros debemos edificar en lo que Dios nos ha revelado, pero Dios no le va a revelar nada a tus sentidos físicos, Dios le revelará a tus sentidos espirituales, que la palabra de Dios sea revelada. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el clamor a Dios, es la búsqueda de la palabra de Dios. En este tiempo miramos muchas personas que tienen abiertas sus Biblias en sus casas, pero no la estudian, y por eso no viene la revelación. Por eso es que sus vidas están cegadas, que sus vidas están en oscuridad absoluta, y muchas personas se acostumbraron a vivir en esa oscuridad, se acostumbraron a vivir en esas tinieblas. Por eso cuando la luz quiere resplandecer sobre su vida, ellos no quieren, ellos la rechazan para que sus obras no sean manifiestas. Pero tú que me estás escuchando, tú debes ser espiritual, tú ya no debes ser carnal, ya no debes ser un hombre natural, tú debes convertirte en un hombre espiritual, porque la vida comienza en el espíritu. La vida no comienza en lo físico, al contrario, la vida en lo físico se va desgastando. Se va desgastando cuando un niño nace. Cuando un niño nace es el motor del desgaste, comienza el desgaste. Por eso el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 7 dice: buena es, más buena es la buena fama que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y por eso es que el hombre siempre ha estado basando su vida, o siempre ha estado construyendo su vida sobre ilusiones, sobre una mentalidad llena de vanidad, en la acumulación de todo lo temporal a través de su pensamiento. Y por eso muchas personas se sienten decepcionadas, se sienten tristes, porque aunque lo tienen todo, en realidad no tienen nada, porque su corazón sigue vacío, la vanidad de su mente. Pero también tenemos, el apóstol Pablo parece que hablara de lo mismo, pero cada término es diferente. Entendimiento entenebrecido. Si hablamos de la vanidad de su mente, ahora hablamos de entendimiento entenebrecido, y usted dirá: pero no es lo mismo decir vanidad de su mente con entendimiento entenebrecido. Pues déjame decirte que no. Porque hoy en día nosotros miramos que la educación general y el aprendizaje superior se ha divulgado a mayor extensión, y hoy miramos que en esta época miramos que hay personas con títulos universitarios, se cuentan de cientos y miles de personas que tienen títulos universitarios. Digámoslo así, nuestra sociedad ha llegado a ser como la antigua Grecia. La antigua Grecia, donde predominaba el conocimiento, predominaba los estudios, predominaba la preparación. Hablemos de esta manera: es una inteligencia intelectual. ¿Dios está en contra de la inteligencia intelectual? Claro que no. ¿Dios está en contra de una carrera universitaria? Para nada. Dios quiere que la gente se prepare. La ciencia es de Dios también. La ciencia es de Dios. Esa ciencia que hay en las universidades, todos los descubrimientos científicos que se han hecho, es como un don de Dios para la humanidad. Es un regalo también de Dios. Usted dirá: no, pero ¿cómo así? Que esto también es de Dios y ¿por qué esto no glorifica a Dios? Lo que pasa es que hay personas con el corazón endurecido que no admiten, que no rechazan a Dios por el egoísmo, por su orgullo. O sea, la mayoría de ateos son ateos por su orgullo. La mayoría de personas que rechazan a Dios lo rechazan a Dios por su orgullo. Ellos saben que para acercarse a Dios tienen que humillarse, y eso es lo que el mundo no quiere hacer. Por eso dice la palabra de Dios en Salmos: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero una persona necia es una persona que se niega, no es una persona que cree que Dios no existe, no, es una persona que se ha negado por su orgullo, por su arrogancia, a rechazar la idea de que Dios es real.
Y así encontramos muchas personas en este tiempo que estudian títulos universitarios, preparación, universidades prestigiosas. Y así nosotros encontramos que el mundo secular está creciendo. Dios no tiene nada en contra acerca de esto, para que no me malinterprete. Dios no tiene nada en contra de esto, pero este mundo y esta humanidad ha venido a ser como la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque la antigua Grecia, ellos dependían demasiado de la filosofía, de lo que un filósofo decía o de lo que un pensador decía. La palabra ignorancia en esos tiempos era un gran insulto. Ahora te hago una pregunta. Hoy en día también para muchas personas el ser llamado ignorante es el insulto más grande. Incluso más grande que ser pecador. Que alguien le diga, usted es un pecador, no suena tan duro. Pero si le dicen, usted es un ignorante, Dios mío, lo destruye. Usted le dice a una persona que es ignorante, mejor dicho, lo puede hasta demandar. Lo puede demandar porque le dijo que es ignorante. Esa palabra pesa más. Pero si le dicen, no, es que usted es un pecador o usted es una pecadora, tal vez la persona se ríe. Sí, yo soy una pecadora, pero soy inteligente. Soy una pecadora o soy un pecador, pero inteligente. Déjeme decirle algo. La palabra, aquí el apóstol Pablo fusiona la palabra ignorante con la palabra pecador. Y el apóstol Pablo en esa carta a los Efesios, porque los Efesios también eran personas que conocían. Éfeso fue una ciudad predominante, no solamente por su cultura, sino porque todas las rutas tenían que pasar por Éfeso. Todas las rutas, conectaba varios continentes. Creo que son 3 continentes los que conectaba a Éfeso. Por lo tanto, todas las rutas pasaban por Éfeso. Había comercio, había gente preparada, había gente muy inteligente. Y el apóstol Pablo fusiona esto en darle a entender que la inteligencia sin Dios no es nada. Que una persona incrédula que no tenga a Dios, así tenga todos los títulos universitarios, así tenga toda la preparación, como dicen, más preparado que un yogur, así tenga todo el conocimiento que tenga, una persona que no tiene a Cristo es una persona ignorante. Déjame decirte, si tú pones tu esperanza en tu estudio, en tu universidad, en tu carrera, sobre todo los jóvenes que hoy en día ponen su confianza en eso, en la carrera, en el estudio, en su universidad, y tal vez en eso basas tu prestigio, sobre eso quieres ser reconocido. Déjame decirte algo, si tú no tienes a Dios en tu corazón, eso es ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque eso no sirve de nada, eso es vacío. Dios es el que le da sentido a todo. Dios es el que le da sentido a tu carrera. Es como si tú llegas y te vas a comer un delicioso sancocho con toda la carne y con todo, pero te lo comes sin sal, sin sazón, sin nada. Y puedes tener la mejor carne, puedes tener las mejores papas, puedes tener todo. Pero si tú no tienes sal, verdaderamente se convierte en un sancocho insípido. Yo, la verdad, no me lo como. De pronto me lo como para llenar, pero no le sacaría gusto. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Hay muchas cosas que no tienen sabor. O sea, si tú edificas sin Dios, tu vida no tiene sabor, tu vida no tiene sentido, tu vida es insípida. Esa es la palabra. Tu vida sin Dios es insípida, tengas lo que tengas reconocimiento, tengas fama, tu vida es insípida. Cuando nos presentemos delante de Dios nos daremos cuenta qué es lo real y lo verdadero, qué es lo tangible, qué es lo real. Nicodemo era una persona intelectualmente muy preparada. Nicodemo era un principal de la sinagoga. Nicodemo era un maestro, y ser un maestro, y en la parte oriental, la inteligencia oriental o el intelectualismo oriental es superior a los países occidentales. Siempre lo ha sido y hasta ahora nosotros lo seguimos viendo. Ellos nos llevan una gran ventaja. Pero Nicodemo era un maestro. Nicodemo era una persona súper preparada. Había sido preparado desde los 5 años. Él había tenido que memorizarse el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio de memoria. Y se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cómo hago para ver esas cosas del Espíritu? ¿Cómo hago para entrar en el Espíritu? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Y el Señor Jesucristo es bien contundente, le dice: ¿eres tú maestro? Yo creo que le puso la mano en el hombro y le ha dicho: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? ¿Eres tú un maestro? ¿Eres tú un estudioso? ¿Eres tú un universitario? ¿Tienes una educación de privilegio y no sabes esto?
De la misma forma, el Señor te está haciendo consciente de que el estudio, el conocimiento sin Dios no sirve de nada, de que el dinero, tus planes, tus estrategias, tus negocios sin Dios no tiene sentido, es temporal y finalmente te vas a decepcionar de todo lo que has acumulado. Entonces, la palabra entenebrecido está enfocada a la persona impía, a la persona incrédula, a toda persona que se ha negado a aceptar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento entenebrecido es un entendimiento lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Tinieblas hay en su mente. Usted tal vez dirá, no, yo no tengo tinieblas en mi mente, yo siento que mi mente es pura. Tú te das cuenta cuando tienes tinieblas, cuando dice la palabra de Dios que estos siempre están aprendiendo, pero lo cierto es que nunca llegan al conocimiento de la verdad, siempre están aprendiendo. Y ahí le hablo a los cristianos que llevan mucho tiempo en el cristianismo. Muchas personas tal vez se mofan y dicen, yo llevo años en el cristianismo, yo llevo tanto tiempo en el cristianismo. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Personas que tal vez a través del mundo secular, a través de la preparación secular también buscan encontrar la verdad. Siempre están aprendiendo títulos sobre títulos, posgrados. He conocido mucha gente que cuando yo hablo con ellos tienen posgrados, tienen doctorados. Pero cuando hablamos de Dios, verdaderamente se nota la ignorancia. Se nota la ignorancia a estas verdades absolutas. Se nota la ignorancia a estos principios morales. Se nota la ignorancia, se nota. Uno los ve y verdaderamente les hace falta demasiado. He hablado con médicos, con ingenieros y se nota la ignorancia en cuanto a estos principios claros de la palabra de Dios. Y ahí no es que yo saque pecho, sino que me doy cuenta, Señor, la posición de hijo que tú me has entregado es totalmente superior a la posición de una persona incrédula que no te quiere aceptar, que tal vez puede más su conocimiento, puede más sus verdades, sus argumentos, que la misma revelación de Dios. Por eso te hablo acerca de los Efesios. Los efesios eran personas muy orgullosas. Los efesios eran personas que dependían mucho de su conocimiento y que les costaba renunciar, les costaba arrepentirse, les costaba. Por eso el apóstol Pablo pasa como más de 3 años allá. Y el apóstol Pablo les escribe una carta desde la cárcel dándoles a entender que la vida en Cristo Jesús, estés donde estés, la vida en Cristo Jesús siempre es plena. Estés donde estés. Por eso es importante el contexto, hermano. Qué maravillosa carta. Esa carta cobra sentido al darme cuenta. Primero, que es Éfeso. El contorno, la cultura que tenía Éfeso. El pecado, las costumbres que ellos tenían. Segundo, el apóstol Pablo. Cómo el apóstol Pablo vive y cómo el apóstol Pablo entra a evangelizar. Tercero, mire cómo el apóstol Pablo en un lugar totalmente difícil, en un lugar de crisis, físicamente hablando, él les habla de que está sentado en los lugares celestiales. Estamos sentados en los lugares celestiales. Qué ánimo tenía el apóstol para escribir. Pero aquí nos demuestra que el entendimiento entenebrecido puede funcionar así estés en la mejor isla, así estés en la mejor luna de miel, así estés dándote un paseo por toda Europa, así estés con todo el dinero del mundo, así tengas dinero, así tengas la mejor tecnología. Así tengas lo que tengas, así tengas la fama, el reconocimiento, títulos, todo lo que tengas. Un entendimiento entenebrecido te deja en oscuridad total. Te impide ver con claridad lo que verdaderamente es pleno. Y realmente si acumulas todo o tienes todo en la vida y tú dices, yo he logrado todo, lo he alcanzado todo, finalmente se convierte en algo vano y en algo vacío, porque entre todo lo que tú tienes tal vez no tienes en cuenta al más grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tu vida se vuelve simple. El rey Salomón en sus primeros años de reinado, él se volvió rico, se volvió multimillonario. Nadie ha tenido tanto dinero, tantos recursos como lo ha tenido el rey Salomón. Multimillonario, su fama se había extendido, era uno de los hombres más sabios. De muchas partes visitaban a Salomón para saber la sabiduría y mucha gente quedaba impactado, mucha gente quedaba anonadado con tanta abundancia de sabiduría, tanto conocimiento que él tenía en todas las artes. Los orientales llegaban a buscarlo a él y quedaban admirados de su sabiduría. Pero la palabra de Dios es clara y él dice, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. De resto, lo demás no tiene sentido.
El rey Salomón, aunque tuvo sabiduría, Dios le dio sabiduría, también tuvo un entendimiento entenebrecido. Y tal vez usted dirá, pero ¿cómo el rey Salomón un entendimiento entenebrecido? No lo puedo creer. Lo que pasa es que nosotros pensamos que entendimiento entenebrecido es una persona que no sabe sumar, una persona que no sabe acerca de un proyecto, le cuesta asimilar, le cuesta entender tal vez un texto, le cuesta entender lo que lee, le cuesta entender un programa que le están presentando, una explicación de un profesor. Siempre hemos asociado entendimiento entenebrecido con aquel que le va mal en sus estudios, pero entendimiento entenebrecido no tiene nada que ver, porque la persona más inteligente, intelectualmente hablando, puede ser una persona que tiene el entendimiento en la oscuridad. Y hay otra parte, y es la tercera parte que me habla este versículo. Como le digo, el capítulo 4 conecta los dos capítulos y todo el contenido. Y sobre este versículo conecta el capítulo 4 y conecta el capítulo 5 de Efesios, dureza del corazón. Cuando los hombres rechazaron a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. Envanecerse, comienza la vida a envanecerse en los razonamientos. Comienza a envanecerse en la lógica. Y su corazón, dice la palabra de Dios, fue entenebrecido. La palabra corazón aquí se habla de alma. Hablamos de la mente y hablamos del alma. El alma se entenebreció. Hay algo de importante valor y no es el cuerpo. Hay algo de importante valor y no es la mano, no son tus piernas, no es tu sangre física, no son tus ojos, no es tu boca, no son tus oídos. Es tu alma. Tu alma. Recuerde, la palabra de Dios es clara. El espíritu volverá a Dios quien lo dio. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona muere, lo que sucede es lo siguiente. El cuerpo se hace polvo, porque la palabra de Dios dice, y el cuerpo, o sea, la carne, vuelva de donde fue sacada, vuelva al sitio donde fue extraída y se vuelve polvo. ¿No? Un día este cuerpo que nosotros tanto valoramos y en el que tanto confiamos y el que tanto prolongamos para no envejecernos, un día se volverá polvo. El espíritu, sea buena o sea mala la persona, el espíritu que es prestado para que nosotros podamos tener vida, el espíritu volverá a Dios quien lo dio, dice la palabra de Dios. Pero queda nuestra alma, pero nuestra alma será juzgada. Nuestra alma, el alma que usted tiene es inmortal. ¿Qué le parece esa buena noticia? Pero le doy una noticia no muy alentadora. Si usted no ha logrado cambiar, romper esa mentalidad llena de vanidad, si no ha logrado salir de las tinieblas en las que está su entendimiento, déjeme decirle, su alma será juzgada. Tu alma, hermano que me escuchas, tu alma será juzgada, serás juzgado y tu alma pasará a la inmortalidad, pero a ser torturada en el infierno. Pero si nosotros, escúchame bien, si nosotros, nuestra alma se ha entregado a Dios, hemos decidido creer, hemos decidido aceptar, hemos decidido abrazar las verdades eternas, los principios de Dios, hemos decidido dejar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nos hemos arrepentido, hemos renunciado a todo lo que impide que podamos estar cerca de Dios, déjame decirte que tu alma también será inmortal, pero pasará a una eternidad con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es en realidad lo que nosotros tenemos? Nuestra alma. Tu cuerpo es prestado, tu espíritu también volverá a Dios. El espíritu es el que nos permite tener una relación directa con Dios. Aprovechemos que tenemos al espíritu para podernos relacionar y poder conectar nuestra alma al espíritu para que tenga una relación con Dios. Entonces, hablamos de que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y endurecieron su corazón quedó entenebrecido, o sea, su alma se encuentra en prisiones, su alma se encuentra prisionera del pecado, prisionera de los argumentos, prisionera del dolor. Hay muchas personas que tal vez un dolor físico lo soportan, pero cuando hay un dolor en el corazón, cuando hay un dolor en el alma, afecta a todo su ser. Entonces, yo puedo darme cuenta claramente que la palabra de Dios es enfática cuando dice: de todas las cosas guardadas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor dice: de todas las cosas guardadas guarda tu alma, guarda tu alma. La determinación de las personas que están en el mundo, que están en el pecado, su determinación es voluntariosa a permanecer en pecado.
puesto que los hombres determinan rechazarle. Es una determinación. Cuando endurecen su alma, cuando han endurecido su corazón, están determinados a rechazarle. ¿Será que tú ya llevas tiempo rechazando a Dios, rechazando sus promesas, rechazando esta verdad? No seas un cristiano tradicional. Miramos que en la iglesia tradicional muchos entraban a la misa, salían y ni siquiera escuchaban, su mente estaba divagando en otra cosa, menos en lo que se estaba diciendo. A mí muchas veces me preguntaban de qué se trataba el sermón y yo nunca daba razón de lo que se trataba porque nunca entendía nada, iba simplemente por cumplir una penitencia, pensaba que el entrar a la iglesia y salir de la iglesia ya me hacía santo. Como hay muchas personas que todavía creen que tener la Biblia o abrir la Biblia en cualquier parte para leer, Dios les va a hablar. No, Dios no es así. Haga a Dios Señor de su vida. Nuevamente se lo digo, haga a Dios Señor de su vida. Tú como cristiano no te mofes y no digas, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, soy cristiano porque tengo una Biblia, soy cristiano porque soy bautizado. No, aún así puedes estar rechazando a Dios, aún así puedes estar rechazando las promesas de Dios. Por eso el apóstol Pablo manda esa carta precisamente ¿a quiénes? A los que estaban en la iglesia. Él le manda esta carta a los líderes de la iglesia de Éfeso. Él no manda esta carta a los que estaban al templo de Artemisa. Esto no se leyó en una iglesia en Artemisa, esto se leyó en un templo cristiano. ¿A quién le hablaba? ¿Será que les hablaba a los gentiles? No, les estaba hablando a los creyentes que por causa de su arrogancia ellos estaban viviendo como los gentiles, que andan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, y que los cristianos de ese tiempo se estaban volviendo ajenos a la vida de Dios. Él le manda esa carta a ellos. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasó con Éfeso? Déjeme decirle algo. De Éfeso ya no existe nada. Ahora solamente existe ruina. Ese templo maravilloso que existía, predominante a la diosa Diana, tampoco existe. Ahora no existe absolutamente nada. Desapareció totalmente. Desapareció, y miramos un mensaje incluso enfático a la iglesia de Éfeso que hasta hoy nosotros lo leemos, y usted dice, bueno, pero ¿para qué leemos el mensaje a la iglesia de Éfeso si Éfeso desapareció? O sea que también desapareció su palabra, para que vea que la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Éfeso desapareció, pero la palabra de Éfeso es tan fresca para este tiempo como en cualquier otro. Para que entienda, mi hermano, para que se ate a la palabra de Dios, a las verdades de Dios, porque en este mundo pasará muchas cosas. Tu vida se va desgastando, pero si quieres rescatar tu alma necesitas unirla a la palabra de Dios que permanece para siempre. Permanece para siempre con la palabra de Dios. Únete a la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, si la iglesia de Éfeso, entonces, ¿qué mensaje tiene Dios que darnos a través de esa iglesia si esa iglesia ya desapareció? Demasiado. Hoy estamos siendo edificados. Yo he crecido mucho a través de la armadura de Dios. He crecido mucho a través de este mensaje a los efesios. Cuando me hablaron, cuando yo era un bebé espiritual, llegaba a la iglesia, a mí me dijeron que el libro de Efesios es un libro de guerra espiritual. Yo comencé a estudiarlo. Y déjeme decir algo, se despertaron sentidos espirituales. Y ahí puedo entender, Éfeso se perdió tal vez esto, Éfeso no permaneció, Éfeso se olvidó de las leyes de Dios y desapareció, ya no existe. Pero aquí estamos nosotros con una palabra tan fresca, siendo empoderados por esta palabra, por este mensaje. Entonces que no te pase lo mismo, mi hermano, porque mira, estas palabras fueron dadas a cristianos que no permanecieron, que se olvidaron de Dios. Pero estas palabras ahora están para nuestras vidas, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Tal vez los cristianos de la época, los primeros cristianos, tal vez salvaron sus vidas y un día nos encontraremos con ellos. Un día nos encontraremos con algunos líderes de la iglesia de Éfeso y les vamos a preguntar, ¿qué pasó cuando el apóstol Pablo mandó esa carta? ¿Cómo la recibieron? Será algo maravilloso. Para muchos esto es una locura, pero déjeme soñar porque en Cristo los sueños son reales, se hacen realidad. Entonces, miramos que ellos le rechazaron a Dios. Dios a su vez determina de forma judicial y soberana enceguecer sus mentes. Él lo ha dicho en la palabra de Dios en Isaías. Habla acerca de que tienen también el entendimiento y que Dios cegó el entendimiento.
excluirles de la presencia de Dios. Una persona que se ha negado, ha rechazado a Dios, está excluido de la presencia de Dios por la ignorancia espiritual que hay. No hay nada más terrible, mi hermano, que la ignorancia espiritual, porque la ignorancia espiritual te lleva a una muerte física y también te lleva a una muerte espiritual, porque la Biblia claramente dice, la paga del pecado es muerte. Y la Biblia también dice, profesando ser sabios a los romanos, profesando ser sabios, se volvieron necios, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Profesando ser sabios, se volvieron necios. A veces nos ha pasado a nosotros también que profesando ser sabios nos vamos envejeciendo, nos vamos volviendo necios, profesando hacer nuestra voluntad, profesando colocar delante de Dios nuestros planes, nos endurecemos. No, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera, a mí me parece de esta manera. Nos cuesta asimilar la verdad y nos convertimos muchas veces en cadáveres. Por ejemplo, un cadáver no puede escuchar la conversación que se está presentando en la funeraria. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y una persona incrédula, espiritualmente muerta también, tiene a causa del pecado, a causa de la ignorancia espiritual, está muerta espiritualmente y tampoco podrá apreciar estas verdades absolutas, estas verdades eternas. Este mensaje no lo podrá apreciar, no podrá disfrutar. ¿Por qué? Porque el pecado tiene un efecto petrificador, convierte el corazón en piedra, convierte el alma en una piedra, y el corazón de una persona opta por pecar de continuo, se endurece, se paraliza. Hoy nosotros miramos que muchas personas a través del estrés y todo, se le paraliza el corazón, les da infarto y eso es delicado, demasiado delicado, y medio comienzan a sentir como que el corazón se acelera, inmediatamente tienen que visitar al médico. ¿Cuántos ya tienen su corazón espiritual, su alma paralizada totalmente? Dejó de latir tu alma, está paralizada frente a la verdad espiritual. Y te has vuelto insensible a las cosas de Dios. ¡Qué tristeza! Ya Dios no te mueve, ya no sientes nada. Escuchar este mensaje, lo escuchas. Tal vez escuchas este mensaje comiendo, escuchas este mensaje acostado, escuchas este mensaje y al mismo tiempo abres Facebook a ver qué te está diciendo. Al mismo tiempo te conectas con tus amigos, al mismo tiempo activas tu chat. Eres insensible. Si eso te está pasando, eres insensible a las cosas de Dios. Ya eres insensible al poder de Dios. Ya eres insensible a un mensaje de Dios. A mí me enseñaron hace mucho tiempo y hasta ahora lo creo, que no puedo perder ni un solo minuto de todo lo que Dios está hablando a través de un predicador, porque ahí Dios me puede dar la revelación. Ahí Dios me puede dar la revelación para mi vida. De ahí Dios me puede sacar de años de sufrimiento, porque ahí no solamente viene la revelación, sino que cada revelación se convierte en un aceleramiento. Yo creo en los aceleramientos porque es bíblico, yo lo creo, hermano. Yo he estudiado demasiado. Para este mensaje he estudiado demasiado. Estudié 3 comentarios bíblicos. No le miento, mi hermano. Estudié 3 comentarios bíblicos y traté como de memorizarme muchas cosas. De verdad, mi hermano, que lo que Dios nos ha dado es poderoso y yo no puedo negar esta verdad. Y me he preparado bastante para darte un mensaje para que tú recibas, para que tú estudies, para que tú sigas escudriñando también en tu casa. Y para que este mensaje no vuelva vacío, nos hemos preparado. El hecho de que estamos mandando mensajes por estos medios tal vez nos lleva a dedicarnos más. El mensaje que manda uno por estos medios tal vez no es el mismo que uno predica a la iglesia, porque en la iglesia uno tiene el respaldo de la alabanza, uno tiene el respaldo de la adoración, el respaldo del hambre. Pero a través de esos medios lo que hace uno físicamente es predicarle a una cámara. Pero en realidad yo sé que tú me estás escuchando. Dios, si no fuera por los sentidos espirituales, algunos que Dios ha abierto en mi vida por su gracia, toda es gloria de Dios por su gracia, no pudiera ser enfático. Yo sé que Dios te está hablando y yo creo en el aceleramiento. Yo creo que la vida de muchos se va a acelerar de una manera poderosa. No es que te vas a acelerar en que te vas a envejecer, sino que se va a acelerar. Lo que te costaba tal vez 2 años, 3 años, 20 años en lograrlo, se va a acelerar y en estos meses lo vas a recibir en el nombre de Jesús.
lo que te costaba ganar tal vez en 2, 3 años acumular, Dios te lo va a dar, pero necesitas obedecer, necesitas ser fiel a esta palabra, necesitas ser sensible a lo de Dios. No pierdas tiempo, no pierdas el enfoque, porque en palabras cortas, una sola palabra bastará para que tu vida sea diferente y tal vez la dejas perder. ¿Por qué? Porque no... Me quiero conectar con mis amigas de Facebook, quiero chatear con tal persona que me escribió, no puedo dejar pasar esto. No, lo más importante es que te conectes. Si tú sabes obedecer, pronto se abrirá la iglesia. Si tú pasas esta prueba amando a Dios, adorando a Dios como lo hacías tal vez cuando estabas en el templo, entregándote a Dios a un culto, disfrutándolo al máximo, recibiendo toda la palabra, adorando a Dios, seguro Dios abre la iglesia, porque anhelamos eso, anhelamos tener el templo abierto. No dejes que el Dios de este siglo ciegue tu entendimiento. Así dice la palabra de Dios: el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No puedes cegar tu entendimiento. Nuestro entendimiento debe ampliarse en el nombre de Jesús de Nazaret. El Dios de este siglo, llamado Satanás, ha tratado de cegar nuestra vida, ha tratado de impedirnos que nosotros conozcamos la imagen de Dios. Mire cómo cegó el entendimiento de Adán y Eva con el pecado. Lo sacaron del huerto y perdieron todos los privilegios que ellos tenían. Muchas personas han hecho la fuerza y han dicho: ojalá Adán no hubiera pecado. Y cada vez que leen la Biblia o cada vez que miran tal vez la Biblia en video o en película, tratan de que ese episodio nunca hubiera ocurrido. ¿Se imagina que Adán y Eva nunca hubieran pecado? Imagínate todo eso. En los estudios que he realizado, cuando yo comencé a estudiar la Biblia, siempre anhelé que Adán y Eva no hubieran pecado. ¿Cómo estaríamos nosotros de bien? ¿Cómo estaríamos en el huerto? Todos viviríamos en un huerto. Pero después de que yo leí la palabra de Dios bien, me di cuenta que el segundo Adán es Cristo Jesús. Me doy cuenta de que lo que Adán perdió no se compara con lo que Jesucristo nos entregó. Es mucho más lo que ganamos en Cristo, que es el segundo Adán, que lo que perdimos en el primero. Y yo estoy en Cristo Jesús. Tengo la mente de Cristo, no tengo la mente de Adán. Y no me interesa tener la mente de Adán desarrollada al 100%, ni la mente de Eva. Tengo la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es accesible a que nosotros la tengamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que tú también tienes la mente de Cristo. Te animo a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Cierra tus ojos, glorifica a Dios. Este es un mensaje claro para nuestras vidas. Padre, te doy gracias. Tú eres santo, tú eres glorioso. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Él. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por estas verdades espirituales que tú expones a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada día nosotros necesitamos ser transformados a tu imagen. Señor, te pido que nos des tu mente, Señor, esa mente capaz de creer en lo imposible, en lo difícil. Aferrarnos, Señor, a cosas difíciles, Señor. Aferrarnos, Padre, a lo sobrenatural. Aferrarnos, Señor Dios, al mundo en el Espíritu, a la vida en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a despegarnos, a renunciar a la vida física, Señor, esa vida temporal. Padre, es cierto, es un medio, pero no es nuestro todo. La vida física es un medio, el mundo es un medio, pero no es nuestro todo. Nuestro todo eres tú, Señor. Haga Señor de su vida, haga Señor de su vida. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo profetizo ahora sobre ti, en el nombre de Jesucristo, que tu vida será transformada, tu vida es cambiada. Yo creo, Señor, yo creo, Padre, en la vida del Espíritu. Yo creo que mis hermanos serán cambiados, Señor. Su vida será cambiada, su mente es cambiada. Señor, personas que vivían en la incredulidad y en los temores, su vida no será la misma. En el nombre de Jesús de Nazaret te hablo a ti, tú que me escuchas. Abre tu corazón. Puedo ver en el Espíritu que muchos corazones están entenebrecidos. Aún veo nombres, pero porque estoy hablando por estos medios yo no soy capaz de decirlos, pero miro nombres específicos de personas que han endurecido sus corazones. Dios te habla, pero en este momento Dios te va a hacer sentir. Dios te va a hacer sentir, vas a sentir como deseos de llorar. Yo te digo, llora porque tu corazón ha estado entenebrecido. Eres ajeno a la vida de Dios, eres ajeno a las promesas de Dios. Toca el corazón de esas personas y el Señor te dice: renuncia a tu orgullo, renuncia a tu arrogancia, no te sirve de nada. No pongas tu esperanza en las cosas materiales, en las cosas físicas. No pongas la esperanza en lo que un hombre ha dicho. Ahora, en el nombre de Jesús, tu vida se está perdiendo, se está desperdiciando si sigues con el corazón endurecido. Tu vida se está desaprovechando si sigues así.
Levántate, despiértate. En el nombre de Jesús, tu vida no puede continuar de esa manera. Hoy oro para que tu vida sea transformada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro en el nombre de Jesús. Todo entendimiento entenebrecido, todo pensamiento vano, mentalidad vana es destruida y se despierta la inteligencia espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, toca la vida de mis hermanos, sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, yo oro, Señor, para que este tiempo ellos sean transformados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ahora, Dios, que no sean como cadáveres espirituales que están muertos, que no pueden apreciar la vida de Dios porque hay ignorancia en sus corazones. Señor, toca su vida, arrepiéntete en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te va a entregar la mente de Cristo. Dios te va a entregar inteligencia espiritual en el momento que tú reconozcas, en el error que tú estás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Dios, toca esos corazones, Señor. Toca sus vidas, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, cielos abiertos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, bendigo este tiempo de milagros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame sentirte tan cerca de mí. Llega el momento de que honremos a Dios a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas. Una persona con el entendimiento entenebrecido o con la vanidad de su mente jamás logrará apreciar esta verdad. Esta es una verdad absoluta, mi hermano. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y usted tal vez dirá, no, eso ya cambió. Mentira, eso no ha cambiado. Yo he estudiado la Biblia y la he estudiado bien. De verdad que se lo digo, no porque a mí cojo cualquier versículo y se me antoja decírtelo, no. La palabra de Dios no cambia, Dios es inmutable. Y Dios te va a bendecir. Y déjeme decirle algo, eso también es inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se basa en ser un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Solamente miremos al rey David. El rey David era un rey inteligente, guerrero. El rey David era un hombre con un conocimiento intelectual también muy avanzado. No era cualquier hombre. Él sabía de estrategia militar. Él sabía de cómo organizar, de cómo administrar. Y él tuvo muchas batallas. Y de todas las batallas que él tuvo, siempre él se llevaba el botín. El botín era coronas de oro, escudos de oro, espadas de oro, de plata, de bronce. Y él se llevaba el botín, era demasiado. Cada vez que conquistaba una nación se llevaba demasiado dinero. Y siempre él decía, pero esto para el tesoro de la casa de Dios. Esto para el tesoro de la casa de Dios. Inteligencia espiritual. Prefiero un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ti. Inteligencia espiritual. Si usted va a los salmos están llenos de inteligencia espiritual. Un adorador que no le importaba entregarse a Dios totalmente. Por eso hubieron muchos reyes, tanto de Judá como de Israel, y la Biblia, aunque hubieron muchos reyes buenos que no cometieron los mismos pecados de David, hubieron muchos reyes donde la Biblia dice claramente, pero ninguno con el corazón que David tenía para Dios. Ninguno conforma el corazón de Dios como David. Ninguno como David. Y realmente ninguno después de David superó. Solamente pues obviamente Jesús, que es del linaje de David. Pero ninguno superó a David. Mire esa entrega, mire el corazón. Estaba acorde al corazón, sintonizado al corazón de Dios. ¿Tú crees que diezmar ya no está en el corazón de Dios? Yo te hago la pregunta, ¿tú crees que el diezmar, ofrendar, no está en el corazón de Dios? Déjame decirte, está en el corazón de Dios. Está en el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo ha querido entrar a tu vida, pero tú lo has rechazado. Y así has rechazado muchas bendiciones por causa de la mezquindad, por causa de no diezmar, porque te parece que eso es una carga. Así has rechazado muchas bendiciones que han estado preparadas para ti. Muchas bendiciones están preparadas para ti, pero porque no quieres aceptar esta verdad espiritual, no quieres aceptar este principio bíblico, tu vida tal vez se ha encontrado en escasez financiera.
Porque no eres inteligente espiritualmente, porque eres ajeno a la vida de Dios por la ignorancia, porque está endurecido tu corazón. Te hablamos del diezmo y tú lo pasas por, no, en este tiempo no voy a diezmar, en este tiempo no es de diezmar, en este tiempo vamos a sobrevivir. No, ¿cómo se le ocurre que yo voy a diezmar? Sobre todo en cuarentena, pastor. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Es porque dependes del gobierno? ¿Es porque dependes de la sociedad? ¿Es porque dependes de que un negocio se abra? ¿Es porque dependes tal vez de que puedas trabajar? ¿Por eso es que no diezmas? ¿Porque dependes mucho del mundo? Déjame decirte, eso es ser ignorante. Porque dependes de eso, por eso no vas a diezmar. Dios bendice en todo tiempo, en cuarentena, fuera de cuarentena, en desiertos, en desvelos, en cautiverios, en lo que sea. Dios bendice. Mi fuente es Dios y yo diezmaré a Dios, entregaré a Dios lo que le corresponde. A veces me siento mal porque yo a veces diezmo y miro la cantidad de diezmos que yo entrego y digo, Señor, esto no es nada, yo quiero entregarte más, quisiera entregarte más, yo quiero diezmar más, yo quiero ser abundante, yo quiero llegar a diezmar siquiera el 90% como lo hizo William Colgate. Hombres que le creyeron a Dios y hombres que fueron multimillonarios. Yo te pido, mi hermano, que reflexiones en lo que te estoy diciendo. Si eres de las personas que no está de acuerdo con el diezmo, yo te hablo después de todos los estudios que he hecho, porque no soy una persona que ha tomado la Biblia solamente por tomarla o que he sido pastor solamente por ser pastor. Yo me he preparado para llegar hasta aquí, me he preparado demasiado en el seminario bíblico, hemos estado estudiando, en la Global nos estamos preparando, profundizando. Aparte de eso, yo he tenido estudios acerca de comentarios bíblicos, me he leído el comentario bíblico Matthew Henry, el comentario bíblico siglo XXI, he leído la Biblia muchas veces, ya perdí la cuenta, en 7 versiones diferentes, y todo eso me ha llevado a decirte, mi hermano, que si yo no estuviera de acuerdo o si yo hubiera descubierto en esos estudios, antes esos estudios han afirmado más mi posición frente al diezmo y a la ofrenda. Si no estuviera de acuerdo con esos, o la Biblia o todos esos estudios no estuvieran de acuerdo a lo que te estoy diciendo, al diezmo y a la ofrenda, yo no lo predicaría porque tengo temor a Dios. Pero eso ha afirmado más esa realidad, y el diezmo es vigente en este tiempo como en cualquier otro. Y tú, déjame decirte, mi hermano, te estás perdiendo muchas bendiciones. Tú que no diezmas y que escuchas mucho estos mensajes y que eres una persona que lleva mucho tiempo en el cristianismo, al no diezmar te estás perdiendo, y no solamente tú, sino a tus generaciones le estás haciendo perder una herencia importante. Yo me quedo con esto. Te digo esto, le estás haciendo perder una herencia importante. Si tú eres de los que no diezma, te animo a que en conciencia mires a tu hijo, mires a los hijos tuyos. Tú quieres verlos a ellos dependiendo de las circunstancias también, como tú dependes, dependiendo de la crisis también, o los quieres ver con su casa propia, con un buen hogar, con una buena familia, con un buen salario. Pues las semillas que tú entregas a Dios serán el producto de lo que tú verás en tus hijos. Cierra tus ojos, quiero bendecir tu vida. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro, Señor. Te pido, Señor Dios, que me muestres, Padre, qué bendición está reservada para aquellos que han sido fieles, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que han obedecido. Padre, yo te doy gracias, Dios. Señor, el dinero no es nada, el dinero simplemente son monedas, Señor, es algo material, Padre. Y hay muchas cosas que no se podrían comprar con dinero. Padre, ¿qué es el dinero delante de ti? No es nada. Tú eres el dueño de todo el oro y toda la plata. Señor, tú eres Jehová Jireh, Jehová proveedor. Padre, tú eres nuestra fuente de ingresos, Dios. Señor, queremos hacer tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra. Te pido perdón, Señor, por mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por ellos. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones. Te pido perdón, Señor, porque hay mezquindad en muchos corazones. Todavía, Señor, no creen en esa verdad, en esa realidad llamada diezmo. Todavía, Señor, le parece una carga ofrendar, le parece una carga diezmar. Señor, te pido, Señor, que puedan arrepentirse. Señor, hazlos entrar en conciencia. Espíritu Santo, háblales. Padre, que lo que construyan sin ti no tiene sentido, es vano, es vanidad, Señor. Señor, hazlos despertar de todo entendimiento entenebrecido, porque el no diezmar es tener el entendimiento en tinieblas. Son ajenos a la vida de Dios, son ajenos, Señor, a los recursos inagotables, porque han cerrado los cielos a través
Señor, de su orgullo, a través de su tacañez, han cerrado los cielos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Padre, toca los corazones en el nombre de Jesús, toca sus vidas en el nombre de Jesús, toca sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro, Señor, bendigo financieramente, Señor, a todos tus hijos, Padre, los que han sido fieles. Yo te pido, Señor, una doble porción en esta semana, una doble porción en esta semana, una doble porción, una doble porción, una doble porción, una doble porción. Viene bendición financiera, viene recursos financieros en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, se multiplica el dinero, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Tus hijos no serán avergonzados en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.